Jorge Satt, nuestro amigo acá en estudio para este último día hábil del año, director del Centro de Estudios Internacionales, Universidad Católica. ¿Cómo está, don Jorge? Muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes nuevamente. Nuevamente. Oye, ¿cuál fue el hito internacional para ti de este año que pasó? Nosotros ya elegimos lo del 4 de septiembre, ya lo como que lo... pero el hito, no sé, ¿podría ser la guerra? La guerra, sin lugar a duda, un hito negativo, pero la guerra que ya va por 10 meses. Déjame hacerte una pregunta anterior y más general. ¿Cómo encuentras el año 2022 respecto a las expectativas que tenías cuando partió el año? A ver, el año estuvo a nivel O internacional muy malazo. marcado por el inicio de la guerra, que Sí, todos pensamos que era esta invasión relámpago en sí, febrero. Y eso condicionó todo, aceleró una serie de problemas que ya venía arrastrando el mundo. Por ejemplo, la inflación. sí. Por ejemplo, la incertidumbre geopolítica global. Entonces, yo diría que el año termina con un gran signo de pregunta, en un punto muerto, porque la guerra no se ha resuelto. América Duró Latina, mucho más de lo que se pensaba, además. mucho más de lo que se pensaba, y hoy día veíamos las últimas señales de Rusia, luego la visita del presidente Zelensky a Estados Unidos, y vuelve a condicionar el cese al fuego, la negociación, a un petitorio que son máximos: desnazificación, desmilitarización y terminar con la amenaza militar. ¿Eso pidió Es, Putin? claro, pero esa es una negociación, a través de su canciller, esa es una negociación de imposibles o de máximo. Y yo creo, eso sí, que la visita a Estados Unidos, que es un tirón de oreja para países como Chile, ¿Por cuyo qué? Congreso no aceptó que el presidente se les que expusiera. Y esa fue la razón de que nuestra universidad, con nuestro centro, ofrecimos esta presentación del presidente de Latinoamérica, mientras el presidente en Ucrania hizo una presentación al Congreso de Estados Unidos. Entonces uno dice, ¿cómo Latinoamérica, Chile, el Mercosur, Argentina y otros países no aceptaron que el presidente Zelensky hiciera una exposición, y lo termina haciendo por primera vez en este lado del mundo con Estados Unidos? Eh, pero Pero yo creo que perdón, ahí es esa... por este no recibimiento de parte de los latinoamericanos, ¿es porque apoyan a Putin o porque Zelensky es muy de derecha? Yo diría que son razones políticas y fundamentalmente una oposición de ciertos grupos de izquierda. En el caso de Chile, hay que decirlo con todas sus letras, el Partido Comunista. En otros lados también la izquierda latinoamericana. Y casos como el de Brasil, creo que también había una complicación diplomática por la relación, especialmente cooperación científico-militar y también una parte comercial que tiene con Rusia. O sea, había una complejidad diplomática que no creo que justificara esto. Pero para terminar la idea, en Estados Unidos yo pienso que también se comienzan a dar señales de que hay que intentar el 2023 de sentarse a la mesa y buscar un cese al fuego, que no significa terminar el conflicto, pero pasar a un nuevo nivel que no sea esta situación actual donde no hay negociación y donde Occidente tampoco puede estar permanentemente proveyendo de armamento y soporte para la resistencia, digamos, ucraniana. ¿Tú crees que esto va a ser una guerra? En inglés hay un término, ¿no? Attrition war, o sea, una guerra de desgaste, Sí, finalmente. con distintos niveles de intensidad. O sea, Eso no, por no lo se menos. resuelve rápido No, esto. no, y hay varios antecedentes. El caso de Georgia también fue Qué prolongado. drama. El caso de Siria, que ya va por los 12 años. O sea, son guerras de desgaste, probablemente, pero con un cese al fuego, una negociación podría por lo menos bajar la intensidad del conflicto. O sea, un año que termina en punto muerto, porque muchas de las situaciones que analizamos el 2022 no están resueltas. Y si lo llevamos a la región América Latina, con este regreso de la marea rosa, pero una marea rosa muy distinta al comienzo del 2000. Marea rosa me refiero a que las principales economías vuelven a gobiernos de izquierda. Pero cosa bastante eslavada. Yo leía en el Economist la semana pasada que hablaba de esto y decía que el pic de lo rosa ya llegó y viene definitivamente la resaca con todo, partiendo por Argentina Es y muy partiendo probable. quizás por Perú, que la marea rosa se retiró antes de tiempo. Claro, porque ya no tenemos Perú. Argentina se ve difícil el próximo año. Junto a Argentina hay elecciones en Paraguay y en Guatemala. Hay que ver el primer año de Lula. América del Sur en general va a estar bien movido el próximo año. Pero todo esto en un contexto de desaceleración económica. Las últimas previsiones de Standard Poor's hablan de que América Latina va a crecer menos del 1% el próximo año. Restricciones financieras,
la inflación que baja, pero sigue en niveles altos y sobre todo en productos críticos. Entonces hay poco espacio para pensar en un proyecto ideológico regional. La ciudadanía hoy día es más impaciente, no existen las lunas de miel y como tú dices, Gonzalo, es muy probable que estos son ciclos políticos cortos. Pero Sí. el 2023 partimos así y hay que ver si es que estos ciclos políticos efectivamente van a ser cortos y si es que comienza a haber ¿Cuándo hay un elecciones? contrapeso. No sé si es una pregunta no sé si estáis preparados para responderla, pero ¿cuándo podría partir el ciclo de retiro de la marea rosa? Argentina, las elecciones son como a En fin de año, octubre. En octubre. octubre son en Argentina. Perú Hay que ver hay qué que pasa. esperar si es que va a ser 2023 o 2024. Y el caso de Paraguay se podría considerar en términos generales que no es un gobierno de izquierda y tampoco Guatemala, que son las otras dos elecciones presidenciales del 2023. Ya, pero en Argentina claramente el kirchnerismo, a menos que pasara una cosa muy rara, que puede pasar, digamos, no se ve por ningún lado que pueda mantener poder. Y Y que ahí la parte. oposición esté dentro de todo no tan Siempre con un fraccionada. sino además de péndulos, ¿no? De cambios de gobierno de un lado a otro. Siempre el que está gobernando pierde, parece. Por lo menos Excepto en México. de las 15 elecciones en América Latina, en 14 perdió el oficialismo. Salvo en Nicaragua, que es una dictadura, hoy día no tiene democracia, no tiene elecciones libres. El que se ha aperado bien gobernando es AMLO, ¿no? En la excepción de tener más del 50%, me Sí, parece. yo diría que en América Se Latina, fea bien, ¿eh? sí, hubo una conversación hace pocos días que decía, bueno, ¿quiénes son los líderes influyentes? Más allá si es positivo o negativo en América Latina, yo pondría en primer lugar López Obrador y Bukele. Son los únicos dos presidentes en América Latina y América Central que están con niveles de aprobaciones altos. Bukele sobre el 80% y López Obrador se mueve entre el 58 y 65%. El resto Increíble. están todos más abajo. Pongo en un segundo nivel a Lacalle, al presidente de Uruguay. Uruguay es un país chiquitito, un país estable, Estamos pero hablando de eso. fíjense que Lacalle ha planteado varias ideas que desafían el paradigma latinoamericano, de izquierda latinoamericana. Habla de apertura económica, ha desafiado al Mercosur, quiere negociar directamente porque sabe que el Mercosur, especialmente por Argentina y Brasil, es muy proteccionista. Y por lo tanto, aunque sea un país chiquitito, creo que es un liderazgo para la derecha latinoamericana interesante. Interesante en lo que ha Le está propuesto. yendo bien. Sí, le está yendo bien. Uruguay tiene mucha alternancia en el poder, pero creo que también yo lo pondría este 2022 como uno de los líderes a destacar. Y Sí. luego en tercer nivel, por la incertidumbre política y económica, está Chile con el presidente Boric, está Petro en Colombia, que es Que le más está yendo mal. agresivo en los comentarios por Twitter. Él es un comentarista permanente en la economía. Hoy día están con la reforma de pensiones, muy polémica ya. Bastante desastroso, Claro, reflejado en las devaluaciones que ha tenido Colombia, exactamente. etcétera. O sea, Y Oye, dejaría ahí. Y lo... Lula, obviamente, pero Lula, como parte el 1 de enero, no está incluido dentro pero de ¿Y este cómo se te viene 2022. el rol de, de China? espera un segundo. No. Lula viene con la pata arriba, ¿eh? Parece que hay una sed como de venganza, me decían que se siente en Brasil respecto a Lula saliendo de 2 años preso. Quiere faenarse a medio mundo, parece. Sí, No sé. pero creo que Lula, este Lula más pragmático, este Lula que no creo que en política exterior tenga mayores dificultades, además nombró un canciller que es muy pragmático, que tiene experiencia diplomática. La Cancillería brasilera tiene una reputación de que es muy profesional, pero va a tener mucho más dificultad a nivel interno. No tiene mayoría en el Congreso, el bolsonarismo, no olvidemos, 49%. Pero Lula estuvo en la cárcel. Y creo que él está consciente de que si Brasil sigue en esta escalada de que, bueno, ahora busquemos que Bolsonaro, cuáles fueron sus acusaciones, Meterlo puede ser preso. de nunca acabar. Entonces yo creo que va a haber una suerte de acuerdo tácito en Brasil de un poco Borrón y cuenta la nueva. clase Es lo política, más decir, no lógico, ¿no? podemos estar Porque si no lo van a eternamente, volver a meter claro, preso a va Lula a y ser así una se van a... silla musical de ir yendo a la cárcel Sí, de yo nunca creo acabar. y yo creo que la actitud de Lula va a ser esa, o sea, va a ser la misma que tuvo más o menos en su cuando asumió que todo el A mundo tenía comienzos. miedo y terminó siendo amado por todo el mundo y yo creo que Brasil, Porque Bolsonaro también tiene lo suyo, entonces meterse con Bolsonaro no va a salir gratis. Y Bolsonaro tiene una base en las zonas rurales, por ejemplo, brasileras muy fuerte. Entonces, creo que no, que creo
que esa permanente escalada de, bueno, ahora apuntemos el dedo que se va a la cárcel, debiera terminar. Y hay una señal que ya dio Lula, que fue interesante, que era presidente electo, con lo que ocurrió en Perú. Lula no se pronunció apoyando A esta Castillo. declaración impresentable de los gobiernos de Colombia, de México, de Bolivia, y se me está olvidando el cuarto país, porque no era Venezuela, que era de un amiguismo latinoamericano. De los años 60. Exactamente, y que casi justifican este autogolpe que hizo el expresidente Castillo. Oye, Argentina, China, ese era el cuarto país de la declaración. ya, China, ¿qué pasa con China? ¿Qué va a pasar con China este 2023? Veíamos las cifras, ¿o no? Que las cifras vienen del reporte Bloomberg, de otros medios. Hay una opacidad con lo que está ocurriendo con el COVID en China, porque uno dice, si se estiman 250 millones de contagios el mes de diciembre, cosa que tampoco nos consta, son reportes que llegan de prensa. Pero ahora la política COVID ha tenido de COVID-0, tuvo un cambio radical. Se abren las fronteras a partir de enero. Muy raro todo, ¿no? No se exige PCR obligatorio, se le bajó la calificación al COVID. Tampoco tenemos cifras muy claras de la letalidad que está teniendo Y no esta van a nueva dar cifras clasificación. diarias, creo. No van a dar cifras diarias. Viene Sí. el año nuevo lunar, Lo ahora en soltaron. enero. Lo soltaron. Claro, entonces está muy poco claro. Hay mucha opacidad de lo que está pasando hoy en China. Incluso se dice que en 3 meses podría el 60% de la población estar contagiada. Una población de 1.400 millones de habitantes. Yo hasta principio de esta semana, que lo conversé con el director, que no me creyó, le dije, no, si en China hay un poco más de 400.000 contagiados reportados 400.000. oficialmente en toda la época del COVID, 400 y tantos mil en China. Y ahora se está hablando de que van a tener 5 millones de contagios diarios. Entonces la cuestión, uno dice, oye, ¿cuál es la cifra que corresponde? ¿Qué está pasando? Si no sabemos lo que está pasando en China. Ni Si la ellos otra vez saben, llegaron y ni ellos saben. agarraron preso un señor que estaba ahí en el Politburó, ¿cómo se llame? Un amigo de Xi Jinping se lo No, llevaron. el antecesor de El China. ex, claro. Entonces, Entonces, todo raro, está todo raro. claro. Y más encima ahora que reconocieron que ya no van a crecer Pero nunca más a dos China, dígitos. China se fundió en respecto a la trayectoria que traía en términos de su dinamismo económico. O sea, lo intervinieron más esto del COVID y perdió Sí. perdió el ritmo, ¿no? Perdió el toque, perdió la posibilidad de ser líder mundial, me parece, que no lo va a pillar a Estados Unidos en el mediano plazo. Yo pienso, Cristian y Gonzalo, que sabiendo la poca información y la poca claridad respecto a la cifra COVID, tenemos algunas certezas. Uno, lo que dice Gonzalo, de que la economía china está teniendo serios problemas y que esta política de cero COVID desde el 2020 incluso afectó la capacidad de China de mostrarse como una potencia que cumple a nivel económico, que cumple a nivel comercial. Hubo una disrupción tremenda de las cadenas de suministro y eso también afectó su reputación. Y los inversionistas se desencantaron. Se desencantaron, efectivamente. Luego tú ves que las proyecciones de crecimiento para el próximo año son cerca del 4%, que es bajo para China. Y este año pueden ser inferiores al 3%, una economía que crecía incluso hace una década a tasas del 10%. Después tienes que la opinión global hacia China se ha desplomado. Desplomado. Estados Unidos, 80% de opinión desfavorable. Lo mismo Corea, Japón, Australia, que son países vecinos regionalmente. Entonces también desde el punto de vista de potencia su imagen por los suelos. Y tiene este cambio radical en su política de COVID que ha demostrado que no era sostenible lo que venía haciendo. Oye, o sea, una China ¿y desmejorada te parece y deslavada. que va a empezar, que yo ya he escuchado el ruido, que es interesante esto, súper interesante? India lo reemplaza como el foco de atracción de inversiones, es la nueva India, a pesar que está súper caro, ¿ah? En términos de inversiones, doctor, las acciones India, ponte tú, se transan 22 veces precio-utilidad, las chinas 10 en general, pero se ve el país más habitante va a tener el mundo, yo creo, el próximo año. El próximo año superaría a China. Con la base tecnológica, hablan inglés, o sea, viene la historia de India que no está en los BRICS. Sí, pues. Era la I. Sí. Pero al final va a ser la única que va a andar bien de todo esto, porque todas las otras se han fundido. Brasil Sí. fundido, Rusia fundido, China está en lo que estamos hablando. Sudáfrica ya nadie sabe lo que pasa. Sudáfrica se están matando Oye, uno a otro.
Y al final India va a ser una bonita teoría, ¿no? Es bonita, Te pero quedaste yo, pensando. Gonzalo, le pondría unos 20 años a esa teoría. Creo que falta todavía Se para que adelantó los India tiempos. es una democracia que está muy bien, un adelantado. Es una democracia, un país que todavía tiene niveles de pobreza, desigualdad, de informalidad altísima, una economía muy proteccionista. No es tan fácil las negociaciones comerciales con India. Y creo que lo que ha ocurrido con China es que va a retrasar el camino de que sea la principal economía a nivel mundial, que no significa que sea la principal potencia no solo económica, también está el tema militar, tecnológico, y creo que eso se atrasa con China, creo que todavía sigue en esa dirección, y India tiene un potencial interesante, pensando hace unos 20 años y pensando para un Chile en la oportunidad que también está viendo de integración económica. Hay que enfocarse para India, fíjate. Yo creo que hay una oportunidad interesante ahí y nosotros somos muy chino dependientes. Esa historia hay que entenderla. Puede ser una linda historia. Sí. Vamos. Podríamos estar todo el día conversando aquí Sí, con Jorge. sí. Había más países. Sí, Había sí, más sí. países. Vuelta. Jorge Sí, Sanz, sí. entonces, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Muchas gracias, don Jorge. Gran, que tenga gran, un feliz. cierre de año y pronóstico más allá del 2023. Estamos pensando ya en el futuro. India, me parece que es la historia que hay que estar mirando. Conversemos un día de India. Bueno, Conversemos un día de India. que les vaya bien Lo y que invitamos. tengan muy Hagamos feliz un programa año. de India. Igualmente. Hagamos un programa de India. Buenísimo. Bien. Vamos Muchas y volvemos gracias. vamos a No. tanda y volvemos. Sí, así.